Muchas gracias, diputado presidente. Lleva usted la razón, señor presidente, cuando dice que de ahora en adelante estaremos frente a un dilema, no una paradoja, un dilema. Tiene usted toda la razón. Es el dilema de si a punta de impuestos vamos a salir adelante. Hay una ventaja, compañeras y compañeros y costarricenses, de que estemos votando hoy por el fondo, no el lunes pasado. La ventaja es que hoy tenemos un panorama más claro. El lunes no teníamos un panorama claro. Y no crean que eso es una mera coincidencia. El Poder Ejecutivo no nos dice toda la verdad. Nos va dando pedacitos de la verdad a conveniencia. El lunes pasado, cuando votamos esto, todos ustedes en contra, el gobierno no nos estaba diciendo sobre sus aviesas intenciones de meternos más impuestos. Primero nos trajeron este pedacito y el miércoles o el martes, ya cantando victoria, salió la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, y le dijo a Randall Rivera lo siguiente. Eso no significa que también no estemos visualizando otras alternativas y otras opciones, dentro de las cuales sería mucho más potable una contribución solidaria que no sea exclusivamente del sector público, sino de todas aquellas personas físicas y jurídicas que en este momento están obteniendo ganancias y que están percibiendo ingresos tales que se puedan redireccionar con solidaridad y con equidad hacia otras personas que en este momento no tienen ingresos. O sea, el miércoles sale la ministra, el miércoles después de que habíamos votado esto, sale la ministra para decir que vienen más impuestos, no solamente a funcionarios públicos, sino a funcionarios privados y a las empresas. Claro, eso no nos lo habían dicho el lunes. Y esa es la manera, compañeras y compañeros, como nos traen aquí en la Asamblea Legislativa. Nos van contando pedacitos y nos llevan como trompada de loco. Esa es la realidad. Entonces sí, señor presidente, estamos frente a un dilema. Pero en ese dilema, o frente a ese dilema, lo primero que tenemos que exigirle a la Asamblea, al Poder Ejecutivo, y en segundo, a la mesa de directorio de la Asamblea Legislativa, es que nos pongan todas las cartas sobre la mesa para poder participar en la discusión estratégica, en el diseño estratégico de lo que estamos haciendo, y que no nos traigan aquí simplemente a votar retazos que no tienen conexidad muchas veces y que otras veces hasta son contraproducentes. Tampoco se vale el discurso de que tenemos que votar las cosas ya y que qué barbaridad. Yo les voy a decir una cosa. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido un debate reposado el lunes pasado? Si hubiéramos tenido un debate reposado el lunes pasado, no hubiéramos perdido una semana, doña Patricia. La culpa de que esto se haya atrasado una semana y de que el miércoles pasado no nos hayamos podido poner de acuerdo y de que no hubiéramos sesionado el viernes pasado, y eso tiene que reflejarlo el acta, fue porque no tuvimos un debate reposado el lunes pasado. Y yo les voy a hacer otra confesión. Cuando yo voté en contra, en solitario, quiero decirles la verdad, quiero confesarles, tuve miedo. No podemos legislar con miedo. No podemos legislar con información incompleta y sin participar en la estrategia, diputado, presidente.
Y esto no es la primera vez que yo lo digo acá, ni la primera vez que se lo digo a usted, diputado presidente. El Poder Ejecutivo no nos ha participado en la articulación, en la creación de una visión estratégica de conjunto, como tampoco nos ha participado en la creación de un plan de ajuste parejo y justo. Y tampoco se vale que la inoperancia del Poder Ejecutivo nos la trasladan a nosotros, diputado presidente. Aquí votamos en segundo debate el proyecto de la CAF el 21 de marzo. El 21 de marzo. Hoy es 20 de abril. Hace un mes votamos el proyecto de la CAF. Yo le pregunto al Poder Ejecutivo, a la ausente ministra de la Presidencia, que aquí no ha puesto, entra el 1 de mayo, no hay ministro, aquí no hay ministro, compañeras diputadas. Yo le pregunto a la ministra de la Presidencia, quien no ha puesto un pie aquí, y eso también hay que decirlo, quien no ha puesto un pie aquí, y en todas las conferencias telefónicas en las que yo he participado, no ha participado ni una sola vez, y eso tiene que reflejarle el acta. ¿Por qué los 65,000 millones de colones de la CAF que van para subsidios, ya sea del Ministerio de Trabajo o del EMAS, por qué no se ha aprobado un presupuesto extraordinario acotado a esos 65,000 millones? ¿Quién me puede explicar eso? A la bancada oficialista, señores del Partido de Acción Ciudadana, ¿por qué no presentaron un presupuesto extraordinario acotado a los 65,000 millones de colones para los subsidios de algo que está aprobado aquí en la Asamblea Legislativa desde hace un mes? Eso no se lo dicen ustedes al pueblo de Costa Rica, que ustedes son unos negligentes, y esa es la palabra, unos negligentes. Un presupuesto extraordinario acotado a los 65,000 millones de colones que fueron aprobados diligentemente por esta Asamblea Legislativa desde hace un mes. Por favor, señores de la bancada oficialista, den la cara al pueblo de Costa Rica y explíquele al pueblo de Costa Rica que tiene hambre por qué esos 65,000 millones de colones no están aprobados en un presupuesto extraordinario, cuando ustedes saben que la oposición responsable de aquí de la Asamblea Legislativa pondría los votos como puso los votos para aprobar el cambio de destino de ese préstamo de la CAF. ¿Y la prensa? ¿Por qué la prensa no dice eso? ¿Por qué la prensa no dice que esta Asamblea Legislativa de hace un mes aprobó el cambio de destino de la CAF y que esa plata no está en los estómagos de los costarricenses? 65,000 millones de colones. ¿Por qué no están esos colones, esos inquillos, ayudándole al pueblo de Costa Rica? Quiero además decirle al pueblo de Costa Rica que no es la primera vez que la fracción de gobierno y el gobierno actúan con arrogancia y no escuchan con empatía. Hace un año estábamos discutiendo el tema de los eurobonos. Le dijimos al Poder Ejecutivo, le dijimos a la fracción de gobierno, la oposición está dispuesta a apoyar los eurobonos en 1.500 millones desde enero. Y a punta de arrogancia siguieron insistiendo en más de 1.500 millones, primero en 4.500 y después en 2.500. E insistieron, e insistieron, y insistieron. Solo esa terquedad nos costó, diputado presidente, 900 millones de dólares en una colocación de títulos de marzo del año pasado. Porque como no sabían, no tenían seguridad si se iban a aprobar los eurobonos, todos salieron y colocaron 900 millones de dólares
en títulos al Banco Popular en marzo del año pasado, al 9.5% a 10 años, diputado presidente. Esa plata, usted que habla de dilemas, diputado presidente, esa plata que se está pagando indebidamente en intereses es la plata que hace falta hoy para darle de comer a los costarricenses. Échele pluma, 9.5% sobre 900 millones de dólares. Y yo insto a la fracción de gobierno que debatamos y que me digan si es cierto o miento, si es cierto o no es cierto que en marzo del año pasado se colocaron 900 millones de dólares en dólares al 9.5% y que saquen la carga financiera de eso. Y que me digan si esa plata se necesita hoy o no se necesita hoy para darle comer a los costarricenses. O si no, hubiera sido mejor que hubieran actuado con humildad y hubieran aceptado el gesto de buena voluntad política de la oposición cuando les dijo desde enero que les apoyaríamos los eurobonos en 1.500 millones de dólares. No hubiera habido la necesidad de salir a la carrera en marzo a colocar esos 900 millones de dólares, porque entonces ahí sí les dio miedo que los eurobonos no se fueran a aprobar. Y los compañeros diputadas y diputados que me acompañan en la Comisión de Económicos saben que la voluntad existía desde enero. Esa misma arrogancia, diputado presidente, ¿cómo va mi tiempo? Discúlpeme, es que no puedo Lleva saber. usted consumidos 8 minutos le restan 8 minutos 3 segundos del tiempo suyo. Gracias, diputado presidente. Y entonces, y es que me encantó su palabra, diputado presidente, me la puso picando frente al marco. Entonces los dilemas, diputado presidente, no se pueden ver, y estoy seguro que tendremos la oportunidad, diputado presidente, de hablar sobre los dilemas. Espero que Dios me le dé mucha vida a usted y a mí también para que podamos discutir sobre esos dilemas tan importantes para el país. Lo veo en el futuro, diputado presidente. Entonces, diputado presidente, los dilemas no se pueden ver a través de un huequito en la pared. Para ver los dilemas, diputado presidente, y para resolverlos adecuadamente, hay que tener todo el contexto. Y eso es lo que yo reclamo, diputado presidente, que no tenemos, aquí estamos legislando sin tener todo el contexto. ¿Okay? Entonces, para la discusión de los dilemas de futuro, yo espero que tengamos todo el contexto. Porque decir que este es un proyecto solidario, sí es un proyecto solidario. Y el PAC tiene un arte de ponerle nombres románticos a los proyectos de ley. Pero observémoslo con detenimiento este proyecto de ley. No podemos hablar de este proyecto de ley sin hablar de la política sanitaria. No podemos. El Poder Ejecutivo anuncia oportunamente una política sanitaria de quédate en la casa. Lo anuncia oportunamente. Pero esa política de quédate en la casa por sí sola es insuficiente. Es insuficiente porque el 60% de las personas de este país no se pueden quedar en la casa. Tienen que salir. Vayan al centro San José y van a ver que esas personas que están ahí no por irresponsables, como las ha llamado el Poder Ejecutivo, sino que están ahí por la realidad de que tienen que salir a pulsearla, a buscar el pan nuestro de cada día. Así que es una injusticia que el Poder Ejecutivo les diga irresponsables a esas personas. Pero este proyecto de ley casualmente parte de que hay un 60% de personas que no se pueden quedar en la casa. Este proyecto de ley, si a la fracción del Partido Acción Ciudadana no le gusta la palabra impuesto, pues es un impuesto, es una carga, es un costo que se le pone a las personas que no se pueden quedar en la casa. Ese es el verdadero nombre de este proyecto de ley. Es decir, la gente que va a consumir combustibles, ya sea porque andan en un carro
ya sea porque andan en un chapulín, ya sea porque andan en un bus, es porque no se pudieron quedar en la casa. Entonces este gobierno, volviendo al tema de contexto, diputado presidente, este gobierno está decidiendo ponerle una carga a las personas que no se pueden quedar en la casa, esas personas que todos ustedes vemos, los ujieres, los guardas, las personas que nos atienden, los doctores, las enfermeras, esas personas no se pueden quedar en la casa. Entonces el gobierno dice, yo sé que hay un 60% de la población costarricense que no se puede quedar en la casa, eso yo lo sé. Entonces voy a salir a ponerle un impuesto, una carga, un costo adicional a esas personas. Pero además, a esas personas que no se pueden quedar en la casa, no se les suministra una protección. En este país, a diferencia de los países asiáticos, no hay una política obligatoria para utilizar las mascarillas, ni tampoco se ha puesto este gobierno a incentivar una política de mascarillas. Cuando parte del éxito que han tenido muchos países europeos y asiáticos para combatir esta pandemia es el uso generalizado, universal y obligatorio de las mascarillas. Y aquí hay una discusión interna en el Ministerio de Salud si eso sí es o no. En caso de duda, nos ponemos la mascarilla. Segundo lugar, ha venido insistiendo el gobierno de la República de que no son necesarios los exámenes masivos. Entonces no sabemos si ese 60% de la gente que está allá afuera hay personas con el virus, pero que lo lleva de una manera asintomática. No lo sabemos. Pero de nuevo, el gobierno sabe que esa gente no se puede quedar en la casa. Decide ponerle un impuesto, una carga, nos pide a nosotros que le pongamos ese impuesto y esa carga a esa gente que está en la calle, que no se puede quedar en la casa, y además no le da la protección. Entonces, señor diputado presidente, los dilemas hay que analizarlos en el contexto. Y un Congreso que no debate, un Congreso que no trabaja con comisiones, un Congreso donde los proyectos de ley no se dictaminan con dictámenes de mayoría y de minoría, afirmativos y negativos, es un Congreso en el que no hay espacio para el contexto. Y si no hay espacio para el contexto, diputado presidente, no hay espacio para que podamos resolver estos dilemas que son humanos, estos dilemas que incluyen la historia de los intereses que estamos pagando que no deberíamos estar pagando, los intereses que no deberíamos estar pagando y que deberíamos estar utilizando en inversión social. No incluye la historia de las pensiones de lujo que todavía existen y de las cuales no hablamos aquí en esta Asamblea Legislativa, ni de los proyectos sobre pensiones de lujo que desde la oposición hicimos y que al Poder Ejecutivo no le dio la gana convocar. Así hay que decirlo, no le dio la gana convocarlos, a pesar de que fueron planteados oportunamente por la oposición. No podemos resolver esos dilemas, diputado presidente, si se mantienen salarios de lujo en universidades. Porque esos salarios de lujo de las universidades sí son los que se pueden quedar en la casa. Ellos sí se pueden quedar en la casa, ellos sí tienen la posibilidad y se puedan dar el lujo de quedarse en la casa. Entonces, ante la voracidad fiscal que ya nos ha anunciado primero intempestivamente el ministro Rodrigo Chávez, luego la ministra Pilar Garrido en esta confesión que hizo después de que nosotros votáramos en primer debate este proyecto, ustedes a favor y yo en contra. Ante la falta de contexto para resolver estos dilemas, señor presidente, porque la realidad es que no nos han participado de la estrategia y no sabemos para dónde vamos y cuál es el cuadro completo.
Señor diputado, se le ha vencido el tiempo.